Bueno, entonces, ok, aterricemos un poquito las ideas, es decir, con los números reales, dejemos esto de la abstracción. Vimos que los números naturales no son un campo, nos preguntamos si los enteros lo eran como ejercicio, ahora con las operaciones usuales, es decir, nos tienen que decir cómo se hacen las cuentas. Otro ejercicio interesante sería, ¿los racionales son un campo? Es decir, cumplen estas nuevas propiedades con la operación como la sabemos hacer, con las usuales. Los irracionales son un campo. Y bueno, lo que sí sabemos es que los reales sí lo son. Los reales sí son un campo. Y entonces tenemos las 9 propiedades que se satisfacen, que es la de asociatividad, conmutatividad, elemento neutro y elemento inverso para la cuenta 1, es decir, para la suma. Para la suma, no importa cómo sume, 3 más 5 más 2 es lo mismo que 3 más 5 más 2, no importa si primero sumo los 2 de la derecha o los 2 de la izquierda, el resultado es el mismo. Para la suma, 3 más 5 es igual que 5 más 3, el orden de los sumandos no altera la suma, es la conmutatividad. Como me enseñaron a hacer las cuentas con los números reales, resulta ser que si yo sumo un 0, el número 0, si yo lo sumo, no altera las cosas, ese es nuestro elemento especial. El elemento inverso es que si, por ejemplo, yo tengo 10, el elemento inverso de 10 es menos 10. ¿Quién es el inverso? Es aquel elemento que cuando lo sumo con un elemento dado, me da el elemento especial que es el neutro aditivo. Estas mismas propiedades se pasan para la cuenta 2, que es la multiplicación. Es decir, para la multiplicación tengo asociatividad, conmutatividad, neutro e inverso. Solo hay que tener cuidado en esta parte, en el sentido en que el elemento neutro de la segunda cuenta de la multiplicación debe de ser diferente al elemento neutro de la suma. ¿Okay? Si no, eso hace que se generen ciertos problemas. Y también sabemos que se cumple la ley de distribución, el axioma de distribución, que es el axioma que relaciona la cuenta suma con la cuenta multiplicación. Bueno, con todo esto en mente, entonces ya, al fin, ya, si ojalá haya quedado claro, si no, háganmelo saber con correos, etc. Resulta ser que sabemos que en los reales esas 9 cuentas pasan, porque ya vimos que como nos enseñaron a hacer las cuentas, esas propiedades se satisfacen. Ahora la pregunta es, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, resulta ser que eso ocasiona que tengamos muchas consecuencias y que eso haga que podamos hacer muchas cuentas y podamos deducir nuevas cosas. Habíamos dicho que tenemos un sistema axiomático. Entonces vamos a aterrizar las cosas o poner en orden todo lo que sabemos hasta el momento. Dimos la estructura axiomática de lo que es un campo, es decir, dijimos, para que algo sea un campo, esto debe de pasar. Debes de tener un conjunto y dos cuentas que satisfacen estas 9 propiedades. Y entonces hay conjuntos con cuentas que las satisfacen y hay conjuntos con cuentas que no las satisfacen. Un ejemplo es que los reales con la suma y la multiplicación satisfacen los axiomas. Por lo tanto, decimos que los números reales son un campo, con las operaciones suma y multiplicación como las sabemos hacer, que les llamamos usuales. Ok, entonces ya, hasta aquí vamos. Vamos a pasarnos del lado derecho. Resulta ser que hay diferentes propiedades que podemos verificar con los axiomas de campo. Es decir, en los axiomas de campo vamos a tener muchas proposiciones que pueden verificarse a partir de los axiomas. Y eso es lo que quiero que pongamos atención. Y dijimos que esas proposiciones se pueden demostrar. ¿Cómo se demuestran estas proposiciones? Es a partir de los axiomas yo genero secuencias lógicas para ver que los axiomas tienen consecuencias que no he establecido. Vamos a ver los ejemplos. Aquí empieza a ser un poquito más difícil, espero me dé a entender. Entonces veamos lo siguiente. Fíjense en el siguiente lema. Dice que para... Yo ya sé, a ver, algo importante, yo ya sé que los reales son un campo, entonces yo ya sé que las 9 propiedades, los 9 axiomas se cumplen. Entonces fíjense que dice esta proposición, dice, para cualquier elemento en los reales, es decir, para cualquier número real, se tiene que cuando lo multiplicas por 0 es 0. Y uno dice, pues sí, obvio,
Pues eso lo sé desde la primaria. Pues desde un punto matemático estricto no es obvio. ¿Por qué? Porque si estuviéramos apenas aprendiendo a los reales y aprender a sumar y aprender a multiplicar, pues por ejemplo, imagínense que hoy les enseñé a multiplicar, a sumar con los reales. Y entonces yo les digo, si tú agarras un real y lo multiplicas por cero es cero, entonces dicen, ah, pues órale, ¿es un axioma? Y yo te digo, no, no es un axioma. ¿Por qué no es un axioma que un número real por cero sea cero? Porque no está en la lista. Si yo quiero buscar la propiedad 9, no habla del elemento 0 para nada. Si yo me fijo de la propiedad 8 a la 5, que es las de campo, en ningún momento dice que un número real por 0 sea 0. Si me fijo en las otras 4 tampoco. Entonces, ¿qué significa? Que si yo digo, si yo doy una proposición con los reales que implica la estructura de campo, ¿por qué esta proposición implica la estructura de campo? Porque hay una multiplicación. Como hay una multiplicación implica la estructura de campo. Entonces resulta ser que alguien me puede decir, ¿esto es cierto? Y yo digo, híjole, no, no es cierto. O puedo decir, sí, sí es cierto, o puedo decir, no sé. Yo en principio diría, no sé. ¿Por qué no sabes? Pues porque esta oración no es axioma, entonces puede ser cierta o puede no ser cierta. Tengo que yo dar, tengo que ser capaz a partir de los axiomas de deducir si es cierta o si no es cierta. Esa deducción es lo que se llama demostración. ¿Por qué tengo que demostrar las cosas? Porque esto no es parte de las reglas de mi estructura axiomática de campo. Si fuera parte de las reglas, pues bueno, alguien ya lo dio y yo decido si trabajo o no trabajo con eso que alguien me dijo. Pero si involucra ya la estructura de campo, en el sentido de que habla de los reales con la multiplicación, tengo que demostrar si es cierto o si no es cierto. Entonces, a partir de los axiomas, debo de manipularlos, no manipularlos, más bien utilizarlos de tal manera que yo haga claro ver que sí o haga claro ver que no. En este caso, pues como sabemos esto es cierto, alguien por cero es cero, pero como no está en el sistema axiomático, tenemos que deducirlo a partir del sistema axiomático. Entonces, fíjense, es muy padre esta demostración. Observen lo siguiente. Voy a tratar de explicarlo muy rápido para que no se haga tedioso y si es necesario me hacen llegar correos. Entonces, a ver, 0 por x es igual a 0. Ok, yo quiero partir de la izquierda y llegar a la derecha. Ok, ¿para qué? Porque yo quiero ver que este símbolo es igual a este símbolo. Yo sé que el 0 es un elemento de los reales, pero 0 por x cualquiera, no sé qué sea. Yo lo que quiero ver es que mientras yo tenga esta estructura, siempre se puede simplificar esta estructura. Entonces voy a empezar a manipular el lado izquierdo y voy a llegar hasta el lado derecho. ¿Ok? ¿Cómo voy a hacer eso? De la siguiente manera. Tomo el lado izquierdo. Tengo la siguiente propiedad del elemento neutro. Déjenme ubicarlo aquí. ¿Qué dice el elemento neutro? No importa quién sea este símbolo, si tú lo sumas con el 0, se queda igual. Es lo que dice. No importa a quién tengas, si tú le pones un 0, se queda igual. Entonces, permítanme, me fui muchas páginas adelante. Déjenme regresar. Un poquito más. Permítanme. Déjenme ver. Permítanme, es que moví una tecla y todo cambió. Permítanme, ahorita continuamos. Ah, ok, perfecto. Entonces está en la página 6. Ok, perfecto. Entonces, regresando,
nuestra propiedad nos dice, no importa, nuestro axioma nos dice, no importa quién es este elemento, si le sumas el 0 lo deja igual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Quito el elemento 0 y pongo 0 más 0, lo cual es equivalente al 0. ¿Esto por qué lo hago? Porque utilizo la propiedad del elemento neutro. Dice, si tienes a alguien y le sumas a alguien, lo deja igual. Por lo tanto, ese alguien puede ser el mismo 0. Si es alguien más el 0, lo deja igual. Entonces quito este y lo sustituyo por estos dos. ¿Por qué hago eso y no otra cosa? Precisamente esto es lo complicado de las matemáticas más formales. Que yo ya sé, yo ya entendí yo ya entendí qué hay que hacer. Yo sé que los axiomas hacen que las cosas se llamen de cierto modo y los axiomas se pueden cumplir o no. Yo ya sé que los reales cumplen los axiomas de campo. Después, ¿qué pasa? Después yo ya sé que cualquier cosa que me digan que involucre a la estructura axiomática, puedo demostrarla si es cierta, si no es cierta o quién sabe, ¿no? Entonces yo ya sé que este enunciado involucra la estructura matemática de campo. Entonces yo tengo que decir si sí, si no o quién sabe. Por lo regular, el quién sabe es muy raro. Siempre se puede decir si sí o si no. Ok, entonces vamos a quedarnos. Puedo decir si sí o si no. Entonces, ¿cómo decir si sí o si no? Debo de armar una estructura lógica que a partir de los axiomas concluya si con esos axiomas eso es cierto o si con esos axiomas eso es falso. ¿Cómo voy a armar esa estructura lógica? Eso es lo difícil. No hay un camino que nos diga cómo operar los axiomas para concluir si es cierto o para concluir que no es cierto. Eso es lo complicado. Entonces, este camino que se hace aquí, pues nos va a decir que es cierto. Ese camino nos va a decir que es cierto. Puede haber otros caminos, claro, nada más que este es un camino que alguien ya exploró y que utiliza los axiomas. ¿Por qué sé que es correcto? Porque todo es a partir de los axiomas. Sigamos.